se van todos para atrás, a la hora que empieza a llegar gente, no tienen sitio. Listo, vamos a empezar entonces. ¿Sí? Vamos a hablar entonces sobre las reacciones de hipersensibilidad. Y vamos a hablar de algunos aspectos históricos de las reacciones de hipersensibilidad. Uno de los primeros mecanismos que se elucidaron sobre la hipersensibilidad fue la hipersensibilidad de tipo 1. O sea, las reacciones basadas en la hipersensibilidad alérgica o también llamada reacción alérgica. El médico austriaco Clement von Dürckheim estudió las reacciones de hipersensibilidad alérgica y acuñó la palabra alergia en 1906, derivado del griego alos, que significa cambio o estado alterado, y ergón, que significa reacción. Es una reacción debida a un estado alterado en la respuesta. No fue sino hasta 1920 que este concepto de alergia se le suma a un concepto nuevo, el concepto de atopía. Seguro que ustedes ya han oído hablar de la palabra atopía. Atopía es la predisposición que tiene un sujeto para desarrollar alergia. Entonces, primero, según Coca y Koch, en el 1920, que introducen este término, dice que la atopía primero es heredable. Generalmente está limitado a un número pequeño de pacientes. La alergia es una reactividad alterada, como ya lo decía Clement von Dürckheim. Cualitativamente es una respuesta normal que ocurre solamente en individuos particulares, los llamados atópicos. Y clínicamente está caracterizado por algunas enfermedades. En 1920 solo se hablaba de dos: fiebre de Leno, o sea, la rinitis estacional producida por polen, y el asma bronquial. Y generalmente puede estar asociado a reacciones de tipo inmediato en la piel. Esto es un preámbulo para empezar a hablar de hipersensibilidad de tipo 1. Weiss y Sulberger en el año 33 proponen el término dermatitis atópica. O sea, 13 años después que Coca y Koch hablan de atopía, ellos ya introducen el concepto de una enfermedad alérgica de la piel muy común, la dermatitis atópica. Padecimiento donde confusamente es localizado como generalizado y presenta características de liquenificación, neurodermatitis y manifestaciones de atopía. Hasta que llega en 1963 Jelly Combs. Jelly Combs, más adelante lo vamos a ver, hacen una clasificación de las hipersensibilidades y las llaman de tipo 1, mediada por anticuerpos IgE, o sea, todas las reacciones alérgicas. Las de tipo 2, mediada por anticuerpos, ¿sí? Donde ahí está la reacción ADCC, que vamos a verla más adelante. La reacción de tipo 3, o hipersensibilidad mediada por complejos inmunes, donde hay antígeno, anticuerpo y complemento. Y las reacciones de tipo 4, llamadas mediadas por células. Hasta que aparece esto que yo no sé cómo apareció. 63. ¿Sí? Hasta la reunión de un grupo de genios de la inmunología en el año 2001 que sacan esto. Y se preguntan si la clasificación todavía aún es válida. Ya empieza la gente a cuestionarse. Cuando yo leí este artículo me pareció súper interesante que ya después de tantos años, casi de 20 años, ¿sí? Del 60 al 2000, perdón, 40 años, nos estemos preguntando si todavía era válida la clasificación. Y en realidad, en el año 2003, se reúnen para hablar de una reinterpretación de las manifestaciones de las reacciones de hipersensibilidad. Y aquí se reúne un grupo de genios y dicen hay que reclasificar el tema. Y en medio de la reclasificación cometen, según mi modesto modo de ver, una serie de tonterías, pero que habían quedado prácticamente aceptadas. Vale decir, una clasificación
donde la clasificación de Helly-Cohn prácticamente queda desautorizada. Eso termina en esto, que es una revisión de la nomenclatura de la alergia por la Academia Europea de Alergia e Inmunología. Ahora sí se juntan otros para hacer masa y ya en un consenso donde hay un montón de gente y donde Johansson, el descubridor de la IgE, Busquet, el padre del ARIA y del GINA, donde los grandes de la medicina en esta área se juntan para, no sé si arreglar las cosas o empeorarlas. Esta clasificación termina en algo bien raro, que para mí como inmunólogo sigue siendo raro. Esta nueva definición de la atopía, que modifica la definición de Coca y Co., dice que es la tendencia familiar o personal a producir anticuerpos IgE en respuesta a bajas dosis de alergeno, usualmente proteínas, y que desarrolla síntomas típicos como asma, rinoconjuntivitis, eczema y dermatitis. Hasta ahí, más o menos dice lo mismo. Solamente que antes solamente hablaba de asma, ¿sí? Pero esto avanza a una nueva definición de la hipersensibilidad. Ya la del 63 de Helly-Cohn, que decía la de tipo 1 o mediada por IgE, la de tipo 2 mediada por anticuerpos, la de tipo 3 mediada por complejos inmunes y la de tipo 4, o también llamada hipersensibilidad retardada a través de citoquinas, era redefinida así. La hipersensibilidad causa objetivamente síntomas o signos reproducibles iniciados por la exposición a un estímulo definido a dosis toleradas por sujetos normales. Ahí más o menos dice lo mismo. Dice, si un sujeto normal tolera una cantidad de polvo y alguien que tiene hipersensibilidad se expone a la misma cantidad y responde, ese sujeto es hipersensible. Hasta aquí no hay mayor cambio. El cambio empieza cuando la clasifican. Y dice, la hipersensibilidad es de dos tipos: alérgica y no alérgica. Y la alérgica, y ahí es donde yo todavía sigo discrepando, la alérgica la dividen en mediada por IgE y no mediada por IgE. Ahí sí ya no entiendo nada. Si se suponía que la hipersensibilidad de tipo 1 era la alérgica mediada por IgE, ¿cómo nace una hipersensibilidad alérgica no mediada por IgE? Pero ahí está. ¿Y por qué hacen esto? Porque hay ronchas que no son alérgicas. ¿Correcto? Entonces, en lugar de usar la inmunología para clasificar, ellos se van a la clínica y dicen, yo veo ronchas y algunas son IgE mediadas y otras no. Por lo tanto, hay alergia no IgE mediada. Pero definen mal por eso, porque eso no es alergia. Pero bueno, ya la cambiaron. O sea, ahora hay hipersensibilidad alérgica, y no alérgica. Y la alérgica puede ser mediada por IgE o no mediada por IgE. ¿Cuáles son los casos de no mediados? Dermatitis de contacto, que produce prurito y ronchas. Por ejemplo, un tipo que trabaja con cemento, le puede venir liquenificación, eczema, prurito, todas las manifestaciones que parecen de una alergia, pero en realidad es una respuesta mediada por células T. O sea, es una respuesta mediada de tipo 4. La gastropatía eosinofílica. Esto está en el limbo entre alergia y no alergia. Porque algunos sujetos, y eso ya está más claro, suprimiendo 5 alimentos, la cantidad de eosinófilos cae en el estómago y en el esófago. O sea, sí puede haber un componente alérgico, pero no necesariamente. La alveolitis alérgica, o también llamada el pulmón de granjero. Eso es mediado por IgG, por complejos inmunes, no es alérgico, pero simula un asma obstructiva y otros. Y en el lado de la IgE tenemos dos vertientes. Una, el sujeto que tiene diátesis atópica, o sea que tiene, por favor señores,
Yo he apagado mi teléfono a ver si tiene la misma decencia, ¿ya? Bueno, la atópica entonces, aquella que está asociada a una manifestación alérgica IgE mediada y heredable. O sea, que tiene antecedentes en su familia. Y la no atópica, o sea, que no tiene herencia, pero responde a picadura de mosquito, el prurigo por mosquito, por helmintos, por fármacos y otros. Teniendo en cuenta que los fármacos pueden ser IgE mediados, como pueden ser respuestas no IgE mediadas. Entonces, esto ha causado una... No ha habido otra reunión. Esto ha tenido algunos comentarios como desagradables, como el que yo hago. Esto no me cuadra, por ejemplo. Todo esto de acá. Que esto nunca estuvo en el campo de la alergia. Pero bueno, como le han usado una clasificación clínica, si pica y tiene ronchas, lo primero que tiene que saber el médico es que puede ser alérgico y puede no ser alérgico. Así que no todas las ronchas son alérgicas. Por eso hay sujetos que hacen urticaria y el médico antihistamínico. Más antihistamínico. 3 dosis, 4 dosis de antihistamínico y al paciente no le pasa nada. Ustedes buscan anticuerpos contra mastocitos y encuentran anticuerpos contra mastocitos. Entonces eso ya pues es ese tipo autoinmune y cae en el terreno de estas no alérgicas. No sé si hay alguna duda. Si no hay duda, avanzo. Si hay dudas, la vamos a ir completando en el camino. Entonces, no sé de quién es esto. Por abajo. Bueno, Jellicums en el 63, en este libro, Aspectos Clínicos de la Inmunología, hablan de la clasificación que acabamos de citar. Pero para que sea más claro, uno es inmediato. Si ustedes son alérgicos y se toman una sopa de camarones, la muerte puede venir en 2-3 minutos. ¿Sí? Mediada por IgE. Aquellas personas que les gusta vivir al filo de la navaja y que son alérgicos a algo, dicen, no, yo amo los camarones, me tomo una, ¿cómo se llama? Una prednisona y me como mis camarones. Bueno, si ustedes ya hicieron una reacción, la siguiente va a ser peor. Y si ya hicieron 2, la siguiente va a ser peor. Y si hicieron 3, la siguiente puede ser mortal. Entonces no hay nada que lo pare. Ni siquiera el corticoide, ni siquiera el antihistamínico. Hay gente torpe que insiste. Y eso lo único que hace es aumentar el título de anticuerpos. Si ustedes tenían anticuerpos 1 en 100, si insisten, ya tienen 1 en 1000. Y si insisten, pueden tener 1 en 5000. ¿Correcto? Y esto termina en anafilaxia. Y la anafilaxia puede ser violenta. Todo estudiante de medicina, cuando llega al hospital, tiene que saber que puede ser la diferencia entre estar vivo o muerto. ¿Por qué? Porque debe llevar adrenalina siempre a la mano. Jeringas de tuberculina, adrenalina. Entonces, en algún caso que le ponen una inyección y el tipo empieza a hacer una reacción anafiláctica, una ampolla de un sol hace la diferencia. De tipo 2, la citotóxica, mediada por anticuerpos IgG e IgM. Anemia hemolítica, por ejemplo. La anemia hemolítica autoinmune. La de tipo 3, o llamada por complejos inmunes, mediada por IgG e IgM más complemento. Vasculitis. Y finalmente, lo que llamamos la hipersensibilidad retardada, lo que llamaríamos la respuesta al PPD. Ustedes lo ponen y no lo leen a los 15 minutos, lo leen a las 24 o 48 horas. Mediada por células T y un ejemplo típico es la dermatitis de contacto. Otro ejemplo es la respuesta al PPD, ¿correcto? Eso es una respuesta de tipo 4. Entonces, si eso lo trasladamos a las reacciones por fármacos, las de tipo 1 mediadas por IgE, por ejemplo, anafilaxia y alergia a la penicilina. Dicho sea paso, la penicilina es tan maravillosa que puede hacer reacciones de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4. Puede hacerlas, con penicilina pueden hacer todas. ¿Sí?
Y la primera vez que me inyecté en vía endovenosa una cefalosporina, hice un síndrome hepatorrenal. ¿Sí? O sea, una colestasis con nefritis focal en un riñón y oriné sangre. ¿Qué pasó? Complejos inmunes se depositaron en el riñón. No fue alergia, no, fue esto. ¿Se dan cuenta? Hubo daño renal, pero claro, un gran daño renal, pero hubo daño. Porque estuve orinando solo una semana. Conclusión, la penicilina puede hacer cualquier cosa, y las cefaloporinas también. Eso no se inyecta en casa. Para aquellos que les gusta fungir de enfermero y de inyectables, eso no se inyecta en casa. ¿Por qué? Porque las reacciones a estas drogas no se pueden predecir. Y si ustedes están en el campo de la reacción de tipo 1, el paciente va a fallecer delante de ustedes mientras le ponen la inyección. Ah, ¿se inyectó 200 ampollas antes? Sí, pero la 201 hizo anafilaxia. ¿Correcto? Entonces, esto no es predecible. Ok, entonces tenemos nuevamente IgE, citotóxico, la quinidina produce anemia hemolítica. Y evidentemente, en la de tipo 4, las respuestas tardías, la aplicación de neomicina, justamente vamos a ver un caso, produce dermatitis. Toda esta clasificación ha sido mejorada, porque ahora tenemos de la de tipo 2, la de tipo A y B. Ya hay una nueva recategorización. Y la de tipo 4 ya se complicó. Ahora tenemos la de tipo 4A, 4B, 4C y 4D, dependiendo de los componentes celulares de la respuesta de hipersensibilidad. Eso ya nos pone muy complicada la cosa. Ok, entonces, la nueva clasificación dice que la de tipo 1 igual IgE mediano. La de tipo 2 ya se dividió en dos. La de tipo A, mediada por citotoxicidad, por complejos inmunes y complemento, y la de tipo B, por estimulación de células mediadas por complemento, lo que se llama ADCC, que ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, en estas son las citopenias autoinmunes, ¿correcto? Y en esta es la urticaria autoinmune, que ya me referí por presencia de autoanticuerpos contra mastocitos, o la maravillosa y extraña enfermedad de Graves-Bassett. Extraña digo porque en el Perú es una maravilla, te enfermas de eso y nadie sabe qué decirte. Yo he tenido un paciente, incluso vamos a ver las fotos, me van a disculpar que cuando pase algunas de las... Pasen, por ejemplo, a ustedes las diapositivas, sustraiga a la foto de algunos pacientes, sobre todo aquellos que tienen cara, porque evidentemente yo no quiero que los pacientes estén en manos de ustedes. Obvio. De repente alguien lo publica en internet y ya me enjuicia, ¿no? Ok. O sea, la paciente me mandó sus fotos, yo le tomé fotos, pero no me dijo úselas en la clase y publíquelas en internet. No, eso no me dijo. Okay. Como no hemos firmado un acuerdo, podría ser objeto de un juicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Mediada por complejos inmunes y complemento la de tipo 3, la vasculitis con glomerulonefritis. O sea, lo que yo hice. Solamente que yo hice una nefritis focal. Nefritis es siempre sangre, orina con sangre. Ok. Entonces vamos a hablar de la hipersensibilidad de tipo 1. El antígeno se une a dos moléculas de IgE y produce la degranulación del mastocito. ¿Sí? Y el mastocito libera un montón de cosas. Primero, algunas preformadas, que están en gránulos. Luego, otras de neoformación, cuando el mastocito se ha vuelto lo que llaman hipodenso, vale decir, se degranuló, ya la célula fue activada. Y si fue activada, esa célula va a empezar a producir todos estos metabolitos. Y tardíamente va a empezar a producir todas estas citoquinas. Y en realidad estas son cortas, ¿no? Muchísimo más citoquinas produce el mastocito. Ok. Cuando hablamos de hipersensibilidad de tipo 1, hablamos de la histamina, que es liberada después que el mastocito toma contacto con un antígeno. Y ese señor, Sir Henry H. Day, fue quien por primera vez estudió la histamina, y ni siquiera la estudió en la mucosa intestinal de modelos animales, la aisló por primera vez del centeno. Es de más decir que
en las harinas hay cierto contenido de histamina. Y además de haber, hoy sabemos que hay proteínas del gluten. Y que antes se pensaba que solo los celíacos eran aquellos que no debían comer gluten. Ahora ya eso se ha vuelto un poco más raro en la investigación. Parece que los seres humanos no estamos hechos para comer gluten. ¿Correcto? Y como no estamos hechos para comer gluten, algunos tienen trastornos digestivos solo por comer exceso de harinas. Por eso ven algunos peruanos que son panzones. Aparte de los parásitos, que en algunos sitios es 90%, tienen una mala digestión de harinas. Bueno, el siguiente es Charles Picker. Este fue premio Nobel y él inicia los estudios sobre anafilaxia. ¿Sí? Aunque el fenómeno había sido advertido por Jenner, Magendie y Flexner, Flexner es una maravilla. Quien haya tenido oportunidad de leer a Flexner, yo tengo uno de los libros muy buenos de él, no muy grande, era un epidemiólogo, pero que tenía visión en una serie de áreas. Y finalmente, en la IgE, fueron estos dos esposos, Ishizaka y Johansson, quienes por primera vez, Johansson desde el punto de vista clínico, estudia un paciente con elevación de IgE y estos descubren la IgE desde el punto de vista bioquímico y estructural. Este es un mastocito degranulándose. Esto es lo que pasa en la hipersensibilidad tipo 1. El mastocito se degranula. En la hipersensibilidad de tipo 1 hay mecanismos interesantes. Y quien crea que solamente esto es producido por el mastocito está en nada. En realidad, cuando nosotros nos ponemos en contacto con un alergeno, lo primero que va a suceder es que van a haber dos estancias. La primera, este alergeno va a ser fagocitado por una célula dendrítica y presentado a una célula T inocente que luego se va a convertir en TH0, en TH2, o sea, una TH2-like que va a producir citoquinas como la interleuquina 4 y la interleuquina 5, la interleuquina 10, en pequeñas concentraciones más la 13. Esta TH2 va a activar células B para que las células B se conviertan en células plasmáticas y produzcan IgE. La IgE se va a depositar en el mastocito y cuando vuelva a entrar el alergeno se va a producir en una reacción inmediata por degranulación. Sin embargo, la reacción tardía puede ser debido a que el alergeno activa una célula presentadora, estas células TH2, y esta expande la población para producir IL-4, 13 y 5 y aumentar la infiltración de eosinófilos, que es otra característica de la reacción alérgica. Entonces, no olvidar, primero, que sí, la célula que va a ejecutar la liberación de histamina y mediadores es el mastocito, pero con intervención de la célula TH2, o sea, la inmunidad celular que controla la inmunidad humoral es necesaria. Si estas células se expanden mucho, las TH2, tenemos pacientes que tienen una gran eosinofilia y junto con eso tienen gran concentraciones de IgE. Justo ahora estoy manejando una paciente que tiene, el valor normal de IgE es 100 unidades internacionales por mililitro. La paciente tiene 7600. 76 veces más nada más. Y cuando no le doy 10 miligramos de corticoide, los eosinófilos empiezan a aumentar hasta convertirse en casi 30% de sus células blancas. Mi mujer, que es médico, me dice, esa chiquita probablemente va a hacer una neoplasia. Yo me muero de miedo que vaya a hacer una neoplasia porque yo no puedo ver el futuro. Y sin embargo, hemos logrado controlarlo. Y yo no puedo ver el futuro, y eso se lo digo a la mamá, porque ninguno de los 8 colegas que la han visto antes ha tenido el valor de decirle no sé qué tiene, no sé cuál es el siguiente paso. Si ustedes son médicos que manejan pacientes, hay momentos en que ya no saben cuál es el siguiente paso. Nadie sabe. No hay estudios que digan cuál es el siguiente paso. Una niña que debutó a los 12 años y que hoy tiene 15 y que cuando no está usando un inmunosupresor de verdad,
sus alergias se vuelven inmanejables. Y hablo de inmunosupresor, eso es que se usan para trasplante. O sea, es una alergia que no se maneja con antihistamínico. No sirve el antihistamínico ahí. Estamos hablando de un paciente grave, una grave respuesta. Yo, si tuviera posibilidad de medir la expansión, probablemente sus células TH2 son gigantes. Además, le hicimos una citometría de flujo, encontramos clonas, un 3% de clonas no determinadas. Y le venimos siguiendo eso, porque esas clonas no determinadas, porque son una neoplasia. Y no lo sé. No lo sabe nadie, mejor dicho. Estamos en eso. Bueno, acá nuevamente, para que se produzca la reacción en un mastocito, tienen que haber dos moléculas de IgE unidas a un receptor de alta afinidad que se denomina Fc-εr1 o receptor de alta afinidad para IgE, que está en los mastocitos. Dos moléculas son necesarias para ligar un alergeno y de esa manera se puedan las células degranular. O sea, acá tienen una molécula de IgE y acá tienen la otra ligada al receptor Fc-εr1, y ahora vamos a ver en tiempo real qué pasa. Viene el alergeno y se produce entonces la intraseñal. Esta intraseñal activa calcio y el calcio es el responsable final de la degranulación del mastocito. Mastocito que va a responder a muchos estímulos. Entonces, cuando ustedes ven esto, empiezan a entender por qué los clínicos se han impuesto sobre las clasificaciones inmunológicas. Porque la roncha no es sinónimo de alergia. Hay cánceres que el paciente empieza con ronchas. ¿Correcto? Prurito y ronchas. Ustedes dicen alergia. No, cáncer. Empiezan con eosinofilia. Parásitos. No, linfoma de Burkitt. Perdón, linfoma... no, de Burkitt no. Linfoma Hodgkin. El linfoma de Hodgkin empieza con eosinofilia. Puede tener eosinofilia. Y puede tener prurito. ¿Sí? Hay neoplasias que cursan así. Entonces, si tenemos el mastocito y tenemos ronchas por degranulación, esta es la forma clásica. Dos moléculas de IgE, alergeno, Fc-εr1, el mastocito se degranula. Pero tiene pues una cosmogonía de degranulación, porque el mastocito tiene toll-like receptors. Si hay un virus o una bacteria y el toll captura, también se degranula. Yo he visto por intoxicación alimentaria, con gérmenes, contaminación de germen de un producto cárnico, una angioedema con ronchas en un paciente. Y es una intoxicación por alimentos que cursaba con ronchas. Un tremendo angioedema, además. Y eso entonces lo puede causar productos bacterianos. Ojo, no digo bacterias vivas, porque esta carne está coccionada. Pero cuando ustedes matan una bacteria, ¿qué pasa? Se liberan factores biológicos activos, LPS, ácido teicóico, etc. Y todo eso tiene captura a través de este receptor toll-like. Luego, el receptor Fc-εr1, que puede capturar a dos moléculas de IgE en un cuadro de sensibilización a un antígeno TH2 mediado, puede además el cuerpo producir anticuerpos al receptor, y estos anticuerpos degranular al mastocito. ¿Cómo se prueba eso? Sangre, centrifugo, suero, y lo inyecto, el suero lo inyecto en una reacción intracutánea. Si el suero inyectado me produce una roncha, si su propio suero me produce una roncha, tengo que presumir que hay anticuerpos contra el mastocito. Y eso deja de ser entonces una reacción de tipo 1 para convertirse en una reacción de tipo 2, mediada por anticuerpos. Ok, a veces también hay anticuerpos anti-IgE, como lo ven acá. Esta situación, estas dos situaciones son frecuentísimas en personas con urticaria. ¿Y por qué? Porque generalmente 30% de esas personas tienen hipotiroidismo. El hipotiroidismo, ¿sí?, autoinmune produce anticuerpos contra tiroglobulina
y anticuerpos contra una proteína que produce la tiroide que se llama el TPO, ¿sí? O también llamado peroxidasa tiroidea. Si hay anticuerpos contra el TPO, estén seguros que hay anticuerpos de este tipo o de este tipo. Y eso es más o menos entre 25 y 30% de pacientes que tienen urticaria de origen no determinado. Así que si ustedes tienen un paciente con urticaria y piensan como inmunólogos, dicen pruebas de autoinmunidad tiroidea de cajón, sin importar si el paciente tiene T3, T4 y TSH, normal, porque lo van a tener normal. ¿Qué pasa cuando la sustancia P es liberada? Un tipo se asusta, y yo he visto una persona así, cada vez que hacía un colerón, cada vez que se asustaba, se ronchaba todito. Neuroalergia. Claro, las terminaciones nerviosas liberan sustancia P, y la sustancia P tiene receptores, ¿correcto? Y estos receptores van a ayudar a degranular el mastocito. Les pongo un ejemplo. Niña de 7 años, que va a un consultorio dermatológico por prurito en el cuerpo. Le pica, se rasca tanto que ya se hizo lesiones en todo el cuerpo, hasta en la cabeza. El va donde el dermatólogo dice, antihistamínico. 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, la niña se sigue rascando. Tiene una enfermedad de fondo, síndrome de von Recklinghausen. O sea, una neurofibromatosis genética. Eso, solo eso, tiene 3 artículos en el mundo. 3. Solo hay 3 pacientes con prurito y síndrome de von Recklinghausen. Pero la que me tocó no responde a nada. Porque no es histamina lo que produce el prurito. Y me puse a decir, ¿qué cosa puede ser en un nervio anormal? Sustancia P. Entonces usé una droga que bloquee los receptores para la sustancia P, la pregabalina. Y la niña hoy ya no le pica tanto. O sea, no podía dormir, ahora ya duerme. Sustancia P. Estamos yendo de la inmunología básica a la inmunología clínica. Ya se imaginan cómo cuando un paciente llega al hospital con alta complejidad, los médicos que desconocen mayormente este tema, entonces todo es un desastre. Entonces va de un médico a otro, hasta que finalmente alguien le dice, oye, no se le da la sustancia P, ¿por qué no probamos con la pregabalina? Ah, encima, pregabalina no hay para niños de 7 años. Por lo tanto, para darle hay que reformularla para pediátricos. Otro es el complemento C5A. Cuando ustedes ingieren bacterias muertas, como este paciente que se comió un sándwich de carne en Plaza Vea, que estaba contaminado, y hizo ese cuadro, sí se va a activar complemento, y el complemento C5A tiene un receptor que va a degranular al mastocito. Los eosinófilos, las altas eosinofilias, pueden producir proteína básica mayor, que también degranular al mastocito. Y finalmente los opiáceos, en una forma diferente, pueden ligarse a receptores que también degranulan. Entonces, ahora al ver esto, podemos entender por qué hablamos de hipersensibilidad alérgica IgE mediada, que es solo esta, y no IgE mediada, que son toditas estas. ¿Correcto? Entonces, ahora sí podemos casar con nuestra inmunología esa nueva clasificación. Bueno, este es un mastocito humano en cultivo, lo exponemos a un alergeno y el mastocito explosiona. Después que explosiona y pierde sus gránulos, se vuelve un mastocito hipodenso. O sea, en las grandes reacciones alérgicas, si nosotros tomamos tejidos donde podemos recuperar mastocitos, los vamos a ver así, sin gránulos. Estos son mastocitos activados. O sea que la fase tardía todavía no ha terminado. Va a continuar con la producción de una serie de mediadores. Bueno, los cuadros famosos, los famosos abones o ronchas. Y cuando son muy grandes, ya estamos hablando de angioedema alérgico.
tremendo pan gigante. A veces una sola roncha que parece que fuera todo un gran edema. ¿Sí? Eso es un angioedema alérgico. Dentro de ese rubro de las reacciones de hipersensibilidad están los sujetos que son alérgicos a las picaduras de insectos. ¿Correcto? O sea, si alguien fue picado por una abeja y se le dosa anticuerpos contra veneno de abeja, ese señor no puede ir al campo. Entonces, si lo vuelve a picar la abeja, o tiene adrenalina y tiene una unidad de cuidados al costado, o si lo pica la abeja, puede ir a mejor vida en pocos minutos. La alergia a himenópteros. Bueno, dejamos la hipersensibilidad de tipo 1 para pasar a la de tipo 2. En la de tipo 2 hay dos mecanismos. La IgE con un antígeno unido que va a formar un complejo inmune, y la IgE con complemento unido a un antígeno en tejido que puede producir lisis, fagocitosis o estimulación. A ver, citotoxicidad mediada por anticuerpos, lo que decía ADSC, ¿sí? Tenemos un antígeno que se expresa en una célula. Tenemos un anticuerpo que se une a este antígeno. Y luego tenemos una célula NK que tiene receptores para el FC epsilon R3, que es el receptor de IgG. Y esta activa la muerte celular de la célula. Entonces, esto es una citotoxicidad mediada por anticuerpos y células, ADCC. O sea, citotoxicidad mediada por anticuerpos y células. No olvidar. Es la otra forma de hipersensibilidad de tipo 2. Otra forma de hipersensibilidad es, por ejemplo, con fármacos. Imagínense que a mí me inyecten nuevamente penicilina. ¿Correcto? Me quitan penicilina y la penicilina se une a mis eritrocitos, ¿sí? Y se absorben al eritrocito. Pegan. ¿Sí? Una cosa es absorción y otra cosa es absorción. Esto es absorción. ¿Correcto? No se absorbe con B, sino se absorbe con D. Se adhiere. Y al adherirse modifica la membrana, lo que produce un anticuerpo contra el fármaco que ha modificado, complemento, y el eritrocito se lisa. Y va a haber hemólisis de este tipo, producida por fármacos. Bueno, las enfermedades de hipersensibilidad de tipo 2B, en ellas está el Gray Basedow. Esta es la paciente y esto es después. Y en realidad esta foto todavía tengo otra que está peor, que parece que los ojos se van el exoftalmo va a sacar fuera de la órbita ocular sus ojos. He cubierto la imagen, evidentemente ustedes entenderán por el tema de privacidad, pero estas fotos no van a ir con ustedes. También en la respuesta por anticuerpos también está, sobre todo cuando es citotoxicidad por anticuerpos y células, también está el penfiguampoyat, que es una forma de hipersensibilidad de tipo 2. Vamos a la hipersensibilidad de tipo 3. La hipersensibilidad de tipo 3 es la formación de complejos inmunes. O sea, los otros son anticuerpos citotóxicos en forma directa. Estos no. Estos son complejos que se forman antígeno-anticuerpo y precipitan en el vaso. Al precipitar esto en el vaso, lo que va a suceder es que se va a producir una vasculitis, porque los anticuerpos y con el complemento se vuelven insolubles y se depositan en el vaso produciendo lesión vascular. La enfermedad típica y característica de esto, porque está mediado por neutrófilos, es la vasculitis. Y esto también puede producirse con productos farmacéuticos, con fármacos. Por ejemplo, tenemos una proteína corporal que le llamamos carrier, y tenemos una proteína, por ejemplo, la penicilina. Es más, el radical benzilpeniciloil
que es el radical más importante de la metabolización de la penicilina. Este se une a una proteína corporal. Y esto de acá, este complejo, estimula a la célula B. La célula B, ¿sí?, captura el complejo, lo procesa y presenta el antígeno que está acá del fármaco a una célula T. La célula T libera citoquinas y hace que la célula B se transforme en una célula plasmática. Y la célula plasmática produce anticuerpos contra este complejo. Y entonces arrancamos el concepto de complejo inmune. Carrier, proteína corporal, unido a un anticuerpo, activación con el complemento, se precipita en el vaso y produce vasculitis. Esto es lo que sucede cuando nosotros depositamos dentro del vaso anticuerpos, precipitados con antígenos activando complejo inmune. Se produce una marginación de los neutrófilos en el vaso, ¿correcto? Y muchas veces esa imagen se ve así. Esto es el inicio de que el neutrófilo libere enzimas y dañe el vaso. Eso es vasculitis. La vasculitis leucocitoclástica. La imagen clásica de una vasculitis leucocitoclástica. Este fenómeno subyacente está por la formación de complejos inmunes y su precipitación intravascular. Acá tienen, y eso puede movilizar luego los neutrófilos hacia afuera del vaso, que liberan enzimas y lesionan el vaso. Esto es lo que se denomina vasculitis fulminans o vasculitis fulminante. Se produce, esta es una puérpera que hace una infección gram negativa y como respuesta un cuadro de complejos inmunes que terminan en vasculitis. Necrosa los dedos de las manos, los dedos de los pies y la punta de la nariz por anticuerpos y formación de complejos inmunes cuando hay bacterias circulando. Otra enfermedad que activa complejos inmunes es el lupus eritematoso sistémico. Acá, esto es maravilloso, esto lo traje de Europa. Es una niña europea con sus típicas alas de mariposa. Y acá tenemos nuestro fenotipo, una niña peruana, pero que no tiene esta mariposa roja, porque esto es un enrojecimiento de la piel. Esto es un eczema lúpico, parece eczema. Y si ustedes no tienen cuidado, este eczema puede ser confundido con eczema. Pero acá hay algo interesante. Es un eczema con borde cincinado que además coge el rostro como si fuera un antifaz veneciano. Eso es una variante peruana de lo que es el debut de un lupus eritematoso sistémico, incluso con pleuritis, porque a esas niñas se les drenó del pulmón un alto contenido de líquido. Había una policerositis. Y evidentemente muchos pensaron que esto era un eczema, porque tenía la pinta de eczema. Esto es un eczema lúpico en antifaz veneciano. Si no conocen el antifaz veneciano, por favor entren y pongan antifaz veneciano y van a ver que cubre desde acá. El antifaz cubre desde aquí para arriba. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de la hipersensibilidad retardada. Cuando un receptor específico del linfocito es estimulado por un antígeno T-dependiente, este linfocito puede responder, cuando es estimulado por la presentación de un antígeno T-dependiente, va a decir con una célula presentadora, puede el linfocito liberar citoquinas. Puede el linfocito convertirse, el linfocito T, inclusive en una célula citotóxica. Y el linfocito, independientemente que pueda ser CD8 incluso o CD4,
pueden convertirse en células citotóxicas. Entonces, como nosotros nos vamos complicando cada vez más cuando vamos estudiando la anatomía patológica, las reacciones de tipo 4 ahora se han dividido en 4. La de 4A, 4B, 4C y 4D. Y es bien simple. La primera es TH1 dependiente. La segunda es TH2 dependiente. La tercera son linfocitos citotóxicos que terminan en apoptosis. Y la última es infiltrado neutrofílico, con respuestas de T helper 17, que es una citoquina, es una célula proinflamatoria. Ok, enfermedades que caracterizan, por ejemplo, la hipersensibilidad de tipo 1, diabetes de tipo 1, o sea, la insulino dependiente, que generalmente está asociada a factores virales. El debut es o de niño o de joven, no es de la diabetes de tipo 2 de la edad adulta. La dermatitis de contacto, la dermatitis, por ejemplo, del odontólogo. Hay gente que usa guantes de látex todo el día y empieza a se seca la piel, le empieza a producir dermatitis. El cirujano también tiene ese mismo problema. Algunos de estos guantes incluso vienen pretalqueados, no los quirúrgicos, vienen pretalqueados. ¿Y por qué vienen pretalqueados? Se pregunta todo el mundo. Muy simple, porque cuando inyectan el plástico en el molde y el guante sale caliente, todavía puede estar poco polimerizado el plástico, y entonces lo tiran a un lugar donde hay talco, y el talco como que sella esta capa superficial que todavía no se ha polimerizado, y ahí el látex se impregna en las moléculas de talco, y entonces en contacto con la piel se produce una respuesta de tipo 4 con secreciones citoquinas. ¿Qué se va a ver? Unas manos secas, descamativas, ¿sí? A veces hasta con liquenificación, con eczema importante, puede parecer un prurito avanzado, con pequeñas pústulas, pero ese no es el problema. El problema es que si insiste en ponerse guantes, eso puede activar una respuesta de tipo 1, anafilaxia. O sea, el hecho de que usted tenga una respuesta de tipo 4 no puede decir que no pueda montar una respuesta de tipo 1, sobre todo en piel ya sensibilidad. Es dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto de los usuarios de guantes de látex. La dermatitis de contacto del que trabaja con cemento. Que dicho sea paso, pueden ustedes examinar las manos de los que trabajan con cemento, a veces se cuartean y sangran, porque el cemento es muy sensibilizante. Eso es una respuesta de tipo 4A. La dermatitis, el asma no atópica. ¿Cuándo tenemos un asma no atópica? Cuando un sujeto no responde a alergenos. ¿Cómo sabemos que no responde? Porque IgE bajo. Primero, IgE bajo, normal. Segundo, el paciente no tiene sensibilidad a nada. O sea, cuando usted va en su casa estornuda, no. Le pican las orejas, no. Le pica el paladar, no. Le lloran los ojos, no. ¿Tiene rinitis? No. Pero tiene asma. No responde bien a esteroides. Algunos de estos pacientes tienen una baja sensibilidad a responder a esteroides. Pareciera que hubiera una alteración de los receptores para esteroides y una resistencia al manejo de esteroides. Es un asma que se denomina no atópica. No hay IgE alto, no hay sensibilidad demostrada. Estos sujetos no evolucionan bien y encuentra usted un pulmón lleno de eosinófilos y hay respuesta TH2. La hipersensibilidad de tipo 4C o mediada por linfocitos citotóxicos. El problema de linfocitos citotóxicos es que cuando se infiltran en la piel, tanto CD4 como CD8 citotóxicos pueden producir muerte, apoptosis de las células de la piel. Y ahí tenemos dos cosas, el síndrome de Stevens-Johnson y el síndrome de Lier, o Lier, y la netosis, que es una forma de muerte por explosión del neutrófilo. Y en la respuesta de tipo 4D, mediada por linfocitos T helper 17 y neutrófilos, tenemos la pustulosis eczemática y enfermedad de Behçet, que produce ulceraciones con dolor articular. Yo tuve oportunidad de tener un pacientito, vamos a ver lo que se ve en estos pacientes. Bueno, esto es lo mismo, la de tipo 1, TH1, la de tipo 2,
¿sí? La de tipo 4D, que es con IL-8 y polimorfos nucleares o neutrófilos, y la de tipo 4A, B, C, que es esta de acá, que produce erupción maculopapular aguda, o lo que también se denomina enfermedad bulosa, ¿sí? Y la de tipo, la pustulosis eczematosa generalizada aguda, que puede tener una combinación de ambas, o sea, puede ser 4C con una mezcla de 4D, y el eczema, que puede ser producido por el gamma interferón. Por si acaso les cuento, la dermatitis atópica es una enfermedad alérgica, pero el eczema es producido por el interferón gamma, vale decir, por las respuestas TH1. Es como que ustedes, contrario a lo que dice, a lo que dice el profesor Romagnani, yo creo en el movimiento pendular. Yo creo en el movimiento pendular. Cuanto más nos movemos hacia un lado, la respuesta va a ser hacia el otro lado. Lo que llamo el fenómeno de acción y reacción. Si tiramos la pelota con fuerza contra la pared, para la otra pared. TH1, TH2. Hacemos una respuesta TH1 potente y de rebote tenemos una respuesta TH2. Cuando hacemos una respuesta TH2 potente, tenemos respuesta TH1. Por ejemplo, en la dermatitis atópica la respuesta es manejada por TH2, pero el gamma interferón es el que produce el eczema. Y entonces eso a veces desde el punto de vista médico no es entendible para los colegas. Ok, la hipersensibilidad de tipo 4, perdón, esto de acá es dermatitis de contacto por neomicina, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4A. Reacciones de tipo 4A es esta paciente que tiene, la paciente tenía rinitis y le dice, señorita, use sus corticoides, y no tuvo mejor idea que ponerse budesonida. Budesonida es uno de los corticoides más usados, pero uno de los que más hipersensibilidad tardía produce, junto con el tibalato de tixocortol, que no se vende en Perú, se vende en Europa. Pero como según esta paciente usaba su esteroide nasal, de pronto la nariz roja y todo rojo. Esto es una hipersensibilidad de tipo 4, ¿correcto? De tipo 4A, o sea, mediada por interferón, ¿sí? Puede producir enrojecimiento y eczema. Y además se prueba con la prueba de parche. O sea, le ponen el parche con el corticoide y hace el eczema y el enrojecimiento en piel. Vale decir que está respondiendo al corticoide. O sea, sí hay hipersensibilidad al corticoide. No alergia. Es poco frecuente la alergia. Si ustedes tienen asma y usan esteroide todo el tiempo, hay pacientes que hacen alergia por IgE al esteroide. Pero esta paciente es una respuesta de tipo 4, de contacto. Es una dermatitis de contacto. El síndrome de Stevens-Johnson, o también llamado ulceraciones periorificiales. Hay gente que espera que la úlcera sea de la boca. No, a veces la mujer se queja de que va a orinar y le arde. Y está tomando sulfa, está teniendo pequeñas ulceraciones en la región de la mucosa vaginal. ¿Sí? Entonces, cuidado, las reacciones por ulceración periorificial, mucosa nasal, boca, ojos, incluso pene, ¿correcto? Mucosa del miembro, ¿ya? Y cuando esto evoluciona, como es una reacción mediada por células citotóxicas, ¿correcto? Estamos hablando de 4C, ¿sí? Se pela el cuerpo por necrosis. Síndrome de Liel, Lyell. Pacientes que son tratados como gran quemados. Yo tuve un paciente así. Y la respuesta era a tuberculostáticos. Bueno, y esta es la respuesta de tipo 4. La pustulosis generalizada aguda. Paciente que tomaba sulfa por una infección desarrolla esto. Pequeñas pústulas. ¿Sí? ¿Ah? Parece un... No, esto no es prurito. Miren. Parece que cada pelo tuviera una pústula. Esto es una reacción adversa a fármacos de tipo 4D.
ustedes ven esto y van a creer que es una infección. Y probablemente sea el antibiótico que le recetó el médico anterior. ¿Sí? Ok, señores, muchísimas gracias.